Esta es la traducción de la conferencia de Mark Passio titulada Abandonamiento cósmico. Quisiera agradecer a toda la audiencia por atender. Dicho esto, vamos a comenzar. Mi presentación de hoy se titula Abandonamiento cósmico. Es una síntesis explicativa con respecto a la historia de la humanidad, la psicopatía, la esclavitud y las condiciones psicológicas y sociales de la humanidad. Quisiera señalar aquí este término de una síntesis explicativa, ¿vale? No estamos hablando de pruebas definitivas aquí, habrá conjeturas, ¿vale? Hablamos de una síntesis de información que unida explica o es un marco de referencia activo o un modelo para la condición actual de la humanidad. Esto es lo que se pretende tratar en esta presentación. Me gustaría respetuosamente dedicar esta presentación a la memoria de Lloyd Poe. Si alguno de vosotros no estáis familiarizados con este caballero, has de estarlo. Su trabajo es inestimable. Desafortunadamente, la comunidad de la verdad ha perdido a este guerrero de la verdad esta semana. Falleció esta semana de cáncer. Así que, de nuevo, me gustaría dedicar respetuosamente esta presentación a la memoria de Lloyd Poe. Comenzaré con una cita de Aristóteles, el filósofo, que dijo: «Es la marca de una mente educada el ser capaz de entretener un pensamiento sin aceptarlo». Y con esto en mente, me gustaría hacer un aviso para esta presentación. La información contenida en esta presentación no constituye una prueba. Estoy diciendo esto de antemano abiertamente. Tampoco era mi intención la de intentar proporcionar una hoy aquí, ¿vale? Prueba de algo de tal magnitud o cubrir todos los aspectos de tales temas no es posible que pudiese lograrse dentro de los límites confines de una presentación de 2 horas. También, por favor, reconoce que no estoy intentando convencer a nadie de que acepte o que se crea nada de lo que contiene esta presentación. Sí que pido a aquellos hoy aquí y a aquellos que estén viendo este vídeo, aquellos con una mente abierta, que consideres seriamente este modelo explicativo, haciendo preguntas e investigando estos temas por ti mismo, porque esa es la única manera de llegar a la verdad sobre cualquier cosa. Esta es mi tercera incursión en el campo de la ufología, en la forma de una presentación formal. Estas son las primeras 2 que di. La primera que di, en el 2010, se tituló «No cuentes con divulgación», y entré en todas las razones por las que no debiésemos de esperar ningún tipo de divulgación por parte de fuentes o canales oficiales de ningún tipo. La segunda presentación se tituló «Moralidad y divulgación», e implicó las cuestiones morales que eran centrales a la cubierta en curso de la inteligencia extraterrestre y el fenómeno UFO en general. Así que esta es mi tercera incursión activa en la ufología. Voy a dar esta presentación en 3 partes básicas, 3 secciones, una introducción y luego 3 partes. Así que esta es la introducción, que se llama «Empezando desde donde estábamos, lo dejamos». Y entenderéis a lo que me refiero con esto de estábamos mientras avanzamos. Pero cuando digo empezando desde donde lo dejamos, me refiero a que esto es de hecho una continuación de mi trabajo que he hecho en otras áreas, como en qué está sucediendo en la Tierra, la serie de podcasts, en mis programas de radio, en entrevistas que hago en los programas de otra gente, mis presentaciones de vídeo y demás. Siempre hago esta advertencia al comienzo de todas mis presentaciones. Existen 5 cajas esenciales para la consciencia humana, 5 cosas que cierran o traen abajo a la consciencia, 5 modelos que intentan mantener a la gente rígidamente dentro de sus muros, ¿vale? Y si estás dentro de estas cajas, estos cubículos, no vas a ser capaz de expandir tu consciencia para entender de hecho la verdad sobre lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Y estas 5 cajas son la política, ¿vale?
Así que si alguien se identifica con la izquierda o la derecha, conservador o republicano, liberal o democrático y demás, estarás gravemente decepcionado con esta presentación. Otra de las cajas es la religión en general, y con esto me refiero a las religiones culturales del mundo. Otra es el cientificismo, no lo que llamo la verdadera ciencia, sino a lo que llamo escepticismo ultrarrígido en forma de ciencia, que se vende como ciencia moderna en el mundo de hoy. Y por supuesto el movimiento de la nueva era, sobre el cual he expuesto mucho últimamente. Y la quinta caja o el quinto cubículo es el sistema monetario en general, la creencia general del dinero, punto. Así que si cualquier persona está viendo con su manera de ver el mundo o su paradigma o su cosmovisión desde cualquiera de estos cubículos o cajas, buena suerte. Porque ya te estás colocando a ti mismo en unos confines limitados. Y no pienso que muchos de los que estén viendo la realidad desde cualquiera de estas 5 perspectivas no creo que vayan a sacar mucho de esta presentación, porque están viniendo desde una perspectiva de mente cerrada desde el comienzo. Y de nuevo, no recomiendo filtrar esta presentación bajo ninguno de estos cubículos. Si lo haces, no obtendrás demasiado valor. Lo que recomiendo altamente es intentar derribar estos cubículos, todo cuanto sea posible a la extensión de aquellos viendo hoy esta presentación que os encontréis en estos cubículos. Y realmente para hacer eso, lo que de hecho estás diciendo es que no voy a permanecer en mi zona confortable, sino que de hecho voy a buscar la verdad que se encuentra por debajo, ¿vale? Que realmente no está contenida en ninguno de estos cubículos, ya que va mucho más allá de cualquiera de estos 5 cubículos, ¿de acuerdo? Entonces, con esto en mente, cuando digo empezamos desde donde lo dejamos, mi otro trabajo realmente cubre que la actual condición humana es la esclavitud, ¿vale? Cuando la gente me pregunta ¿de qué va tu trabajo?, les digo que va de esclavitud y cómo acabar con ella, ¿vale? La esclavitud y cómo terminar con ella. Y eso normalmente obtiene la atención de la gente, y eso les anima un poco y les coloca en un modo desde donde pueden entender desde donde yo estoy viniendo normalmente. Y para aquellos que no entienden que este es el caso del mundo, también van a encontrar esta presentación difícil de ver, ¿vale? Así que una, más o menos, segunda advertencia es que para aquellos que aún no entienden profundamente que la condición actual humana es la esclavitud, y comienzo con esto como una cuestión de hecho, no estoy pidiendo a nadie que se lo crea, te estoy diciendo que esta es la verdad, lo estoy declarando objetivamente, este es el caso. Reconozco esto en este momento en el tiempo. Si no entiendes que nuestra condición es la esclavitud, puede que no seas capaz de considerar con una mente abierta mucha de la información contenida en esta presentación, debido a una falta de conocimiento como prerequisito. Quiero decir que si no entiendes esto, te lo digo abiertamente, significa que no has hecho los deberes y no entiendes dónde nos encontramos ahora mismo. Por lo tanto, el escuchar lo que estoy a punto de decir, esto es como una clase avanzada, pongámoslo de esta manera, ¿vale? Así que si la gente aún no entiende esto, va a ser muy difícil de escuchar lo que voy a decir hoy aquí. Para aquellos que no han llegado a ese entendimiento, esta es mi página web. Entra en esta página, escucha los podcasts en orden y cambiarás tu paradigma por completo. Si tienes una mente abierta y si eres capaz de tomar esa información con una mente abierta y un corazón abierto y luego hacer tu propia debida diligencia, pienso que comenzarás a entender la imagen más amplia sobre lo que está sucediendo en este planeta. Así que echa un vistazo a whatonearthishappening.com o las traducciones en castellano en el canal de YouTube bajo el seudónimo de Joe Nobody, que se deletrea J-O-E, Nobody es K-N-O-W-B-O-D-Y.
En la página web la pregunta principal en la que me he adentrado hasta este momento es ¿por qué es esta la condición humana presente? ¿Por qué es la esclavitud la condición presente? Intentando llegar a los factores causales subyacentes que han conducido a la condición en la que estamos ahora, ¿de acuerdo? Así que todo mi trabajo previo ha tratado con esta pregunta. ¿Por qué estamos en una condición de esclavitud? ¿Vale? Y la respuesta a esto es proporcionada en este sitio web. Ahora, lo que voy a hacer hoy aquí es ir incluso más allá de esa pregunta. Pero primero quiero resumir brevemente, tan rápidamente como pueda ser resumido, voy a intentar resumir la respuesta a esa pregunta en 4 o 5 frases cortas, ¿vale? La razón por la que la humanidad está esclavizada es que no entiende la ley natural. No entiende las leyes espirituales que gobiernan el universo, ¿vale? Y yo llamo a esto de ley natural a el cuerpo de leyes que finalmente gobiernan el comportamiento. Y yo lo agrupo bajo este término paraguas de ley natural. Esto es lo que es esencialmente la ley natural. La ley natural es el cuerpo de leyes universales, es decir, no hechas por el hombre, obligatorias e inmutables, que actúan como las dinámicas gobernantes para las consecuencias del comportamiento humano. Ahora, eso es mucho que decir en un solo aliento. Así que no son leyes hechas por el hombre, sino que ya existen en la creación, que finalmente actúan como las dinámicas gobernantes para las consecuencias que nosotros elegimos actuar, ¿vale? Eso es lo que es la ley natural. Ahora, la humanidad no entiende la ley natural como colectivo. Hay individuos que sí, por supuesto, pero el cuerpo colectivo de la humanidad ignora por completo la ley natural. Ese es el por qué estamos esclavizados. Entender la ley natural. ¿Qué se refiere con esto? Significa verdaderamente tener consciencia, que es el conocimiento definitivo de la diferencia objetiva entre el comportamiento moralmente correcto y el comportamiento moralmente incorrecto o inmoral. Eso es lo que significa el entender la ley natural, ¿vale? Vivir en armonía con la ley natural, ¿vale? Esto es diferente a solo entenderla, porque uno puede incluso entenderla y de hecho no aceptarla y llevarla a cabo o vivir en armonía con ella. Vivir en armonía con ella significa ejercer la consciencia, o en otras palabras, voluntariamente elegir el comportamiento moralmente correcto frente al comportamiento moralmente incorrecto o inmoral, una vez se sepa claramente la diferencia. Cuando los seres humanos, hablamos del conjunto, del colectivo, de la especie, vive en armonía con la ley natural y por lo tanto moralmente, de nuevo, refiriéndose al colectivo, no significa solo el individuo, sino que cuando el colectivo de la especie vive en armonía con la ley natural y por lo tanto exhibe comportamiento moral, son y se mantienen libres. Cuando los seres humanos viven en oposición a la ley natural y por lo tanto son seres inmorales, son y permanecerán esclavos. Así es como funciona la dinámica de la libertad frente a la dinámica de la esclavitud. Y esto es lo que yo llamo la ley de la libertad. Esta es la ley de la libertad. Tiene todo que ver con la moral y está totalmente e inextricablemente conectada con la moralidad y nunca puede ser separada de ella, ¿vale? Eso es la ley natural en pocas palabras, ¿de acuerdo? Tan rápidamente como pueda ser condensado. También hablo de este concepto de la verdadera división, que solo hay una verdadera división que separa a la humanidad en dos distintivos tipos de individuos. El criterio para esta división es creer o no creer en la autoridad y por lo tanto pensar que existe la legitimidad para la esclavitud.
Aquel que cree en la autoridad cree que la esclavitud es legítima. De nuevo, no estoy pidiendo que nadie se crea esto, te estoy diciendo que este es el hecho en cuestión, esa es la realidad, ¿de acuerdo? Y aquí es donde termina mi otro trabajo, explicando que esta es la división que ha de ser puenteada. Todas las demás cosas que pretendidamente separan a la humanidad, la raza, la clase, el sexo, la religión, todas estas cosas son estrategias de divide y conquista. Pero esta es la verdadera división, donde realmente hay dos grupos, de hecho distintivos, de gente en la Tierra. Esa es la verdadera división y ese es el criterio que los separa. El si creen en la autoridad investida en los seres humanos o no. Estos son los dos grupos de gente que encarnan la división, ¿vale? Estos son memes que he puesto en otras presentaciones mías. Los estatistas y los anarquistas, ¿vale? El estatista es presentado por un oficial de policía en este meme, diciendo: el estatismo es la brillante idea de que damos a un pequeño grupo de gente el derecho a secuestrar, encarcelar, acosar, robar y matar a gente para que podamos ser protegidos de gente que secuestra, acosa, roba y mata a gente, ¿vale? Y el meme que encontré, este gran meme siendo el anarquista, representado por la figura arquetipo de Jesús, diciendo que yo soy un anarquista, pero la mayoría de mis seguidores son estatistas. Es decir, yo no creo en la esclavitud, sin embargo la mayoría de mis seguidores sí. Así que realmente de lo que estamos hablando, porque estos son eufemismos, ¿vale? Estos son simplemente eufemismos, palabras que utilizamos como eufemismos. Este es el verdadero significado. Lo que realmente significa es que el estatista es aquel que apoya la esclavitud. El anarquista es aquel que se opone a la esclavitud. Se reduce a eso. Esas son las dos tipos de personas en el mundo. Los que apoyan la esclavitud, aunque entiendan que ese sea el caso o no, y aquellos quienes se oponen a la esclavitud en todas sus formas, en cuyo caso yo soy. Yo me opongo a la esclavitud en todas sus formas, ¿vale? Sobre lo que va a tratar esta presentación es qué sucedió, ¿vale? Tal que no entendemos la ley natural. ¿Por qué estamos en tal estado mental o en la condición tal que la gente no tiene una comprensión fundamental de aquella verdad que he puesto aquí? Y de nuevo, no te estoy diciendo que es verdad porque yo me lo crea, te estoy diciendo que es verdad porque esa es la ley universal de la creación. Y lo único que cualquiera puede llegar a hacer es descubrirla o no entenderla. Está presente y lo que acabo de declarar es verdad, ¿vale? Así que lo que vamos a ver hoy aquí es por qué la mayoría de la gente es tan inconsciente que no entiende eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué se niegan a vivir en armonía con la ley natural? Se niegan a entender la ley natural. ¿Por qué son tan inconscientes que no reconocen la presencia desenfrenada del mal en el día de hoy a su alrededor? Y simplemente lo ignoran. ¿Por qué son tan inconscientes que voluntariamente participarán en tal mal, directa o indirectamente? ¿Vale? Y aquí es donde lo dejé en mis otras presentaciones. Y he estado mordiéndome los labios sobre las cosas de las que voy a hablar hoy aquí, ¿vale? Porque todo esto ha sido para preparar el terreno para este entendimiento. Durante los últimos 6 años de trabajo que he estado haciendo, ¿vale? Durante los últimos 6 años, ese es un tiempo muy largo para mantenerme callado también, ¿de acuerdo? Así que mi otro trabajo terminó con este entendimiento, todo este marco psicológico, este modelo que he construido en mi otro trabajo. He nombrado las razones por las que nos encontramos en esta condición y las represento en el árbol del mal, ¿ok? Esto es lo que representa aquel árbol situado a la derecha de la diapositiva. Ahora, has de visionar este modelo. En la parte superior
del modelo, de este árbol del mal, se encuentran todas las hojas y las ramitas, la parte superior. Y estas son las frutas, son las expresiones que suceden después del hecho, ¿de acuerdo? Y la expresión superior es la ignorancia voluntaria, la gente negándose a investigar y a buscar la verdad por sí misma, voluntariamente manteniéndose ignorante, ¿de acuerdo? Ahora, la gente dirá, pues ¿no es esa la raíz? ¿La causa? Pues no. Esa es la expresión que sigue a la causa principal o raíz. Pues ¿qué se encuentra debajo de esto? En las ramas más gordas de este árbol del mal, por debajo de la ignorancia voluntaria. La gente tiene un miedo fundamental a adueñarse de su propia responsabilidad personal. No queremos ser verdaderamente responsables de nuestros propios comportamientos, sino que queremos pasar la pelota, queremos pasar la responsabilidad a otros y decir, no, esto no es que nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, no es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de otro, ¿vale? Así que el miedo a adueñarse de nuestra propia responsabilidad personal se encuentra más profundamente en el marco psicológico del por qué la gente es voluntariamente ignorante. Ahora, hay algo subyacente a esto. Hay una razón por la que la gente tiene miedo a adueñarse de su propia responsabilidad personal, ¿vale? Y eso es lo que llamaría el tronco del árbol del mal. El tronco del árbol es el odio hacia uno mismo. La humanidad es una especie que se odia a sí misma. Finalmente, a un nivel muy profundo, anidado en lo profundo por debajo de la mente subconsciente, somos una especie que se odia a sí misma, ¿vale? Y esto es debido a una falta de respeto por uno mismo, o amor propio. No tenemos amor propio o respeto por uno mismo porque no tenemos el suficiente entendimiento de nosotros mismos, del ser. No tenemos suficiente conocimiento de nosotros mismos. No sabemos suficiente acerca de la consciencia. Ahora, de lo que hablo hoy aquí es cuál es la raíz del árbol del mal. Por debajo de todo este marco psicológico, algo subyace a todo esto. ¿Alguien me podría decir de qué grupo general de gente es este marco psicológico típico de? En general hay una clase de seres humanos que exhiben solo ser ignorantes. ¿Quiénes tienen miedo de adueñarse de su propia responsabilidad personal y carecen de amor propio por sí mismos porque realmente aún no saben mucho de sí mismos? Los niños. Esto ejemplifica a alguien que no es psicológicamente maduro, ¿vale? Que no ha crecido psicológicamente ni espiritualmente, ¿vale? Así que este es el grupo del que hablamos. No estamos hablando de hecho de niños, de nuevo, estamos hablando de niños psicológicamente, niños espiritualmente, inmadurez psicológica e inmadurez espiritual. Ahora, ¿qué tipo de niños exhiben estos síntomas particulares psicológicamente? La respuesta aquí es aquellos con problemas de abandono. Problemas de abandono parental. La gente que ha sido de una manera u otra defraudada o completamente abandonada por las figuras paternas en su vida, y yo sugeriría que toda la gente en esta sala y todo el mundo que está viendo esta presentación tiene problemas de abandonamiento en alguna manera u otra, lo quieran admitir o no. En un podcast en el futuro hablaré de mis propios problemas de abandonamiento, porque yo los tuve. Si los tuviste, los tuviste. Y quiere decir que o bien estás tratando con ellos y estás sanándolos o no, ¿vale? Y mayormente esta presentación va a tratar de aquellos que aún no están tratando con ello y no están sanando, ¿vale? Así que entraremos en profundidad en de qué va todo eso.
La gente hoy aquí, que viene del área de los UFO, ya que este es un lugar de encuentro del grupo de UFO en Filadelfia, estaréis diciendo que en el nombre de los dioses, presagiando un poco ahí, tiene que ver esto con estos tipos. ¿Qué tendrá que ver esto, todo esto, con este fenómeno de UFO? ¿Sabes? ¿Qué es posible que tenga que ver todos estos problemas psicológicos de los que está hablando con los UFOs? Pues te voy a decir hoy aquí que tiene todo que ver con este fenómeno, independientemente de lo que tú pienses que sea ese fenómeno, ¿vale? Y no voy a entrar en los detalles de necesariamente qué es específicamente, ni entrar en debates de si es extradimensional o si es demoníaco o si es extraterrestre, ¿vale? Pero estamos hablando del efecto sobre la psique humana que la participación de estos seres, sea cual sea su naturaleza, ha tenido sobre la humanidad, ¿de acuerdo? Las preguntas que voy a explorar en esta presentación son las siguientes. ¿Por qué hay tantos antiguos relatos de visitas extraterrestres a nuestro planeta? Todas tan similares en cuanto a los eventos que describen y, sin embargo, todos son radicalmente descartados por la academia moderna como mera fantasía y mitos. Y yo sugiero que no. No son ni fantasías ni mitos, son acontecimientos históricos, solo que no queremos admitir que son registros históricos debido a las implicaciones que acarrearían para la humanidad, ¿vale? ¿Son los seres humanos en realidad la progenie de una especie extraterrestre que llegó a la Tierra hace milenios, tal como sugieren algunos antiguos registros históricos? ¿Fueron los seres humanos creados por entidades extraterrestres como una especie híbrida de esclavos para propósitos desconocidos relacionados con una agenda alienígena? Otras preguntas a explorar. Nuestros padres extraterrestres, entre comillas, crearon inadvertidamente una serie de defectos genéticos en el genoma humano, incluidos los psicópatas primarios, como resultado de las técnicas imprecisas de modificación genética que emplearon. ¿Fueron nuestros antepasados extraterrestres quienes nos proporcionaron nuestros sistemas de gobierno, dinero y religión? ¿Y con qué fines lo hicieron? ¿Qué efecto tuvo la desaparición de nuestros, entre comillas, padres cósmicos sobre la psique humana colectiva? ¿Y cómo de significativos son estos eventos para entender las condiciones psicológicas presentes de la humanidad? ¿Qué es lo que necesita entender la humanidad para rectificar el trauma psicológico profundamente asentado que ha acumulado sobre milenio como resultado directo de sus problemas de niñez? Estas son las preguntas a explorar. Primera parte. La historia de nuestro pasado. Ahora, en la investigación de todo este tema, durante los muchos años que llevo, me he encontrado con algunos investigadores excelentes, que voy a hablar de muchos de ellos más tarde. Este es un tipo que ha tenido experiencias directas. Aquellos de vosotros quienes estáis involucrados en el fenómeno UFO conoceréis a este tipo. Yo le he conocido personalmente, he hablado con él, he estado en paneles de discusión con él. Este tipo es uno de los más grandes en el campo de la ufología y yo personalmente me creo su historia, ¿vale? Y pienso que tiene una visión increíble sobre los problemas psicológicos tras el fenómeno UFO también. Su nombre es Travis Walton. Podéis echar un vistazo a su libro titulado Fuego en el cielo. En ese libro hace la siguiente declaración. He llegado a darme cuenta que el mayor problema en cualquier lugar del mundo es que la percepción de la realidad de la gente es compulsivamente filtrada mediante la malla de cribado de lo que quieren y no quieren que sea verdad, que es la peor manera de investigar o de buscar la verdad sobre cualquier cosa, ¿vale?
Si yo quisiera que esto fuese verdad, ¿de acuerdo? Yo tendría que estar bastante loco. Yo no quiero que lo que estoy a punto de contaros hoy, que sea verdad. Yo voy allá donde me lleve la investigación o los hechos, y luego ajustaré mi percepción adecuadamente, no al revés. Intentar encajar la verdad en tus percepciones, buena suerte con eso. Disfruta lo que obtendrás en el otro lado de eso, porque lo que vas a obtener al otro lado es ninguna claridad y ningún entendimiento, ¿de acuerdo? Has de estar dispuesto a ir a donde te lleve la verdad y has de poner a un lado tu percepción personal, esta malla de cribado tal como describe Walton, de lo que tú quieres que sea verdad. Nosotros no somos los arbitrarios de la verdad. La verdad existe independientemente de nosotros y está ahí para que nosotros la podamos descubrir o mantenernos ignorantes de ella. Mantén esto en mente mientras avanzamos, ¿vale? Esta es una cita del espiritualista Anthony de Mello, que dice: es un gran misterio que, aunque el corazón humano anhela la verdad, en la que él solo encuentra liberación y deleite, la primera reacción de los seres humanos a la verdad es una de hostilidad y miedo. Y no espero que sea diferente. Espero entrar en una larga lista de investigadores quienes han sido atacados y que han tenido a gente lanzándoles ataques ad hominem contra ellos en lugar de investigar por sí mismos la información de la que hablan. Está bien, acepto formar parte de aquella tabla de picadillo con gran orgullo, porque me uniré a una gran cantidad de personajes que de hecho tienen carácter, ¿vale? Así que me uniré a aquel grupo con gusto, ¿de acuerdo? Pues con esto en mente, de lo que vamos a hablar hoy aquí es de información oculta. ¿Cuántos de vosotros esperabais escuchar sobre el ocultismo hoy en este lugar de encuentro? Vale, genial. Eso me sorprende, eso es bueno. Cada vez más y más gente creo que está comenzando a entender de qué va todo esto. Que esto va de ocultismo y que trata de información oculta. Pero entrando en la derivación de las palabras, la etimología de las palabras, lo que el ocultismo de hecho significa es que algo está escondido, oculto, ¿vale? La palabra oculto deriva del adjetivo latino occultus, que significa encubierto, escondido, que procede del verbo latino occultare, que significa esconder, encubrir o mantener secreto. Así que cuando hablamos de información que ha sido ocultada, ¿sabes? Cuando la gente escucha la palabra ocultismo, piensa en cosas como esta imagen de la derecha. Y no te estoy diciendo que eso no sea parte del ocultismo, porque lo es. Pero realmente estamos intentando alcanzar el significado raíz de la palabra. Y el significado raíz de la palabra oculto, el ocultismo, significa conocimiento oculto, información oculta. Conocimiento que ha sido ocultado, que ha sido encubierto de la vista de los demás por una razón, ¿vale? Y esa razón es la siguiente. Tal conocimiento ha sido deliberadamente ocultado con el fin de crear y mantener una diferencia de poder entre aquellos que lo sostienen y aquellos que son ignorantes de ello. Todos hemos oído el término o la frase de el conocimiento es poder, ¿vale? Pues cuando cierto grupo de gente tiene mucho conocimiento y lo esconden o lo retienen o persuaden a los demás para evitar que se adentren a ver aquel cuerpo de conocimiento, eso es crear una diferencia de poder entre aquellos dos grupos, entre los conocedores y los ignorantes. Así que has de verlo como una estructura piramidal jerárquica, ¿de acuerdo? En la parte superior de la pirámide está el conocimiento, que es sostenido por solo unos pocos, y están explotando aquellos en la base de aquella estructura jerárquica o aquella pirámide que carecen de ese conocimiento, las masas ignorantes. De nuevo, cuando comencé las investigaciones para todos estos temas, vas a darte cuenta de que existen cientos de antiguos registros de esto que voy a tratar hoy aquí. Y en lugar de entrar en toda la miríada de distintos textos y citas sobre las que podría presentar, y hablaremos de un par de ellas, tenemos cosas como el Enuma Elish, tenemos las Vedas o las Vedas, las historias de los Dogones, el Popol Vuh, las tablas cuneiformes de Sumeria, por supuesto, los sellos cilíndricos de los sumerios,
los textos acadios, el Srimad Bhagavatam de la tradición hindú, el Mahabharata, el libro de Enoch, en gran texto que trata de estos temas, las historias de la tribu de los Zulu en África. En lugar de entrar en registros específicos, lo que voy a hacer hoy aquí es intentar juntar toda esta información y contar un registro parafraseado general. De antemano y abiertamente estoy explicando que esto es lo que me propongo hacer, ¿vale? Esto es un registro paráfrasis generalizado sobre lo que yo siento de todos estos antiguos textos que de hecho ocurrió en el antiguo pasado. Los historiadores, arqueólogos, antropólogos y la academia oficial quieren decirte que todas estas cosas son solo la imaginación de gentes primitivas, ¿vale? Lo que yo estoy intentando explicar es que esto no son cuentos que han sido tejidos, ¿de acuerdo? Estos son registros históricos. Estos registros los han intentado de preservar todo lo meticulosamente que estas gentes fueron capaces, ¿vale? No habrían pasado por la enormidad de problemas para escribir y preservar estas cosas si no fuesen historia, ¿de acuerdo? No son mitos, no son cuentos de hadas, no son leyendas, son lo que sucedió aquí en el antiguo pasado, ¿de acuerdo? Así que con esto en mente, entremos en el registro parafraseado general, porque eso es todo lo que el tiempo me permite, ¿vale? En algún momento, en el antiguo pasado, seres extraterrestres, y de nuevo, puedes pensar en ello en cualquier tipo de naturaleza que quieras. A mí no me importa si piensas en ello como en extradimensional, como en intradimensional, como demoníaco, cualquier naturaleza que quieras atribuir a esto. No eran humanos, no eran de la Tierra. Así que no humanos, no de la Tierra. Yo esto lo agrupo bajo la pancarta de extraterrestre, es decir, más allá de la Tierra, ¿vale? Seres extraterrestres a menudo descritos como dioses, entidades sobrenaturales, gigantes u observadores, depende de qué registro estés leyendo, quienes los antiguos sumerios llamaron Anunnaki. Este es el término que yo voy a utilizar para ellos en esta presentación, porque los registros sumerios de estos seres son probablemente los mejores conocidos, ¿vale? Y ese término Anunnaki significa aquellos que vinieron a la tierra desde los cielos. Eso es lo que la palabra Anunnaki significa. ¿Por qué iban a tener una palabra que significase aquellos que vinieron a la tierra desde los cielos? ¿Vale? Si de hecho no estuviesen tratando con seres extraterrestres. Así que llegaron a la tierra en el pasado lejano. Su misión primaria, conforme a algunos de estos textos y diversos eruditos quienes lo han estudiado, era la de obtener oro, para fines que aún no se entienden completamente. Y tampoco voy a entrar hoy en esta discusión, en esta conferencia. Algunos dicen que era para reparar su atmósfera, lo que sea. Yo siento que, y hablaré un poco más tarde, que el oro tiene propiedades que aún no entendemos completamente. Ni siquiera sabemos realmente lo que es, ¿vale? Esta misión para obtener este oro fue dirigida por dos hermanos. En estos registros, en los registros de Sumeria, se llamaban Enki y Enlil, quienes eran de la realeza, eran hijos del rey en su mundo natal, y su nombre, el del rey, era Anu, ¿vale?